Jardín del Edén. Sofía Asmussen, que es la principal de este importante libro, era una estudiante de secundaria en una ciudad de Noruega. Sofía era muy interesante y se hacía preguntas a lo largo de la vida. Antes, pues su mejor amiga era Jorunn y a ella le contaba literalmente todo hasta que comenzó a dudar de muchas cosas y comenzó a hacerse preguntas a través del tiempo. Entonces, una vez llegó al buzón, ya que su padre recibía miles y miles de cartas, igual que su mamá. Su padre era capitán de un gran petrolero y una vez encontró la carta que era dirigida, pero esta no tenía para quién era, absolutamente nada, solo decía ¿quién eres? Entró dudando hasta no dijo nada sobre las cartas. Mostró desorientación en la escuela, ya que el profesor hablaba de temas que a ella le gustaría saber. Rechazó los juegos con Jorunn y encontró un libro de filosofía. En este capítulo, Sofía se encuentra un sobre amarillo, el cual llevaba el título Curso de Filosofía. Lo abrió y había páginas mecanografiadas. En las páginas se detallaba de lo que iba a tratar del curso y de las preguntas que normalmente nos hacemos los humanos a través del tiempo y que algunos no podemos resolverlos, ya que necesitamos saber más acerca del tema. El curso de filosofía inicia comparando al niño. Después de todo eso, al regreso, Sofía confronta a su mamá. La mamá de Sofía pensó que últimamente se había metido drogas, ya que hacía preguntas fuera de lo normal. Pero en realidad Sofía tenía dudas de muchas cosas que normalmente no podemos resolver. Carta para Sofía y los amigos de la escuela estaban iniciando a planear un viaje para ir de excursión con todos. Y entonces ella recurrió al buzón, en donde no encontró ninguna carta para ella, pero más sin embargo encontró una carta que era dirigida, que su papá había enviado a otra persona, y justo donde mencionaba que el papá de Sofía había terminado de leer los 20 kilos de libros que se había llevado la vez pasada del mundo. Sofía recibió una nueva entrega de un nuevo curso que está escrito por un desconocido, o sea, el que sería el curso de filosofía. Ahí comprendió que la filosofía es la nueva forma de pensamiento y surgió en Grecia en 600 años antes de Cristo. Y ahí aprenderá cómo surge y sus importantes. Más surge cuando se encuentra una felicitación de Hilde, quien cumplía los mismos años que Sofía, solo con un año de diferencia. De la naturaleza. El día de mayor de Sofía le llegó una carta, entonces su madre pensó que era una carta de amor, pero buscó cualquier pretexto para no abrirla delante de la madre, ya que en ese tiempo no era muy dado de que nos comenzábamos a cuestionar y cosas así. Entonces ella buscó cualquier pretexto para no abrirla delante de la madre, ya que ella recibió los libros de filosofía, pero no le quería decir a su mamá. El tema, que es el proyecto de los filósofos, se trata sobre las primeras preguntas que se hicieron, en qué se involucraban para encontrar más soluciones, en aquello que les preocupaba. Un filósofo se puede interesar desde el origen de las plantas hasta si existe un Dios, si los humanos son inmortales, en diferentes cosas. En las mujeres en lleno no se han metido a la filosofía, ya que se creía anteriormente que los hombres eran los que normalmente se dedicaban a eso, y hasta nuestro tiempo a una mujer no se ha metido de lleno a la filosofía.
En el siguiente capítulo, los filósofos de la naturaleza. A los primeros filósofos de Grecia se les solían llamar así, ya que no solamente se interesaban en nosotros, sino también en algo muy importante que es la naturaleza. Ellos decían que había una materia prima que daba origen a lo que es ahorita el mundo. También decían que de esta manera la filosofía se logró independizar de la religión para así dar un paso hacia otra manera científica de pensar. Los tres filósofos de Mileto. En este capítulo podemos observar cómo los tres filósofos tienen diferentes puntos de vista y perspectiva de ver. Tales opinaba que el agua era el origen de todo, todas las cosas, y que toda clase de vida volvía a convertirse en agua. También dijo que todo está lleno de dioses. También Anaximandro pensaba que nuestro mundo simplemente era uno de los muchos mundos que nacen. Y por el último filósofo, que fue Anaximandres, que pensaba que el origen era el aire y la niebla. De la nada. El filósofo Parménides era quien pensaba que todo lo que ha existido siempre. Manejaba una teoría distinta a los demás, ya que creía que nada podía surgir de la nada y mucho menos convertirse en nada más. Parménides fue más lejos que los demás, ya que no creía en ningún cambio. Cuando eligió fiarse en sus sentidos o en su razón, optó por fiarse en su razón. El racionalismo tiene una gran fuerza en el razonamiento, los conocimientos de pensar en las personas. Todo fluye. Heráclito pensaba totalmente distinto de Anaximandro, ya que señalaba que el mundo estaba en constantes contradicciones, ya que ese era un rasgo más específico sobre los cambios que hay en la naturaleza y que podría dejar de existir el mundo. Heráclito, Dios, decía que tenía que haber una especie de razón universal. 4 elementos. El filósofo fue Empédocles, que puso unión en los dos anteriores, observando que el agua es agua, ya que hay más elementos incluidos que son el aire, tierra, fuego y agua. Algo de todo en todo. El filósofo Anágoras, que tampoco compartía la teoría de un solo elemento ni de los 4 elementos pudieran convertirse. Por ejemplo, en sangre y piel, ya que en partículas pequeñas. Y Sofía estaba atenta al buzón, así no tendría que darle más explicaciones a su mamá del porqué de las cartas. Sofía recibió un nuevo sobre con una pregunta en su interior muy particular. Al día siguiente que llegó del instituto, volvió a encontrar el buzón lleno de sobres con hojas escritas a mano. Mientras las leía, vigilaría desde su ventana el buzón para ver si llegaban a meterle nuevas cartas y sobre todo... Habla de lo que fue Demócrito, mejor dicho, quién era, ya que él hacía muchos experimentos y pues se supone que a Sofía le encantaba ese tipo de cosas y habla de los átomos, ya que él puso ese nombre y pues Sofía estaba viendo el buzón para ver quién era el filósofo misterioso que le dejaba las cartas. El destino. Sofía estaba leyendo un libro, pero al leer el libro estaba viendo en la ventana de su puerta que quería ver la puerta de su casa porque había dejado una carta para el filósofo para que le pudiera contestar después, porque ella no sabía realmente quién era, ya que ella no estaba segura de que si creía o no en el destino, ya que Demócrito no creía en el destino. Y por lo tanto, cuando estaba en su cuarto, estaba acostada en la cama, de repente se levantó y se dirigió a su ventana, ya que había visto la puerta que se estaba acercando un señor, pero ya era un señor grande como de 30 años. Entonces ella pensó que a lo mejor era el filósofo desconocido de que quería saber de ella y ella quería ir tras él para saber quién era, pero ella tenía miedo. Es el Destino 2.0, en donde habla sobre la carta que le dejó Sofía al filósofo. Entonces, cuando vio Sofía al filósofo acercándose a su puerta, dejó un sobre ahí el filósofo, en donde decía que no lo vigilara, ya que él lo estaba vigilando a ella. Y por lo tanto, después de esa carta, ahí decía sobre algunos filósofos de sus explicaciones de algunas teorías.
de Delfos, en donde habla que los griegos querían saber de su destino y por lo tanto Dios de Apolo era Dios de oráculos, ya que los griegos querían saber sobre el Dios de Apolo para que pudieran saber sobre su pasado y futuro. Este tema es de la ciencia de la historia y ciencia de la medicina, en donde habla que los griegos explicaban sobre los tipos de enfermedades, ya que él pensaba que el mundo estaba dirigido por el destino. Y por lo tanto, algunos filósofos intentaban explicar lo sucedido de cómo llegan las enfermedades. Por lo tanto, Hipócrates es el fundador de medicina. Sofía estaba acostada en su cama y de repente se despierta, ya que había soñado algo aterrador de que el filósofo se había acercado a su puerta de su casa y había dejado una carta en el buzón, pero se dio cuenta que realmente era verdad, ya que esa carta lo tenía al lado de su cama. Entonces, abajo de su cama había un trapo rojo que decía Hilde. Entonces, por lo tanto, pensó que si era esa persona que se llama Hilde o quién era ese filósofo desconocido. Sócrates, en donde dice que Sofía estaba muy desesperada por saber la respuesta que le daría el filósofo desconocido, por ese día que le dejó Sofía al filósofo. Entonces ella va a una calle en donde encuentra una caja de cartas en donde ella pensó que era el profesor de filosofía. Entonces ella se imaginó, ¿será que el profesor de filosofía es el que le está mandando cartas a Sofía? Entonces, por lo tanto, ella pensó que a lo mejor era el profesor de filosofía o Hilde, o el padre de Hilde, ya que el padre de Hilde a lo mejor se confundió en las direcciones para mandar la carta. Entonces, pero una de las cartas hasta abajo firmó por un hombre que se llamaba Alberto Cono. Este tema es la filosofía en Atenas, en donde aquí dice, cuando Sofía entró a la calle encontró esa carta, en donde decía que el filósofo a ella, que él iba a dejar cartas, pero no se lo iba a llevar a él, sino que un amigo. Por lo tanto, no era una persona, sino era un perro, que se llamaba Hermes. Él iba a ser el mensajero para el filósofo a Sofía, que le iba a mandar cartas, y por lo tanto para tenerlos ocultos a los dos para que no supieran quién era. Este tema es El hombre en el centro, en donde habla sobre los filósofos que hicieron sus investigaciones. En este entonces habla de sus acciones y las cosas que hicieron. Por lo tanto, Atenas era el popular. Él quería que los ciudadanos dirigieran para que él dijera lo que era bueno y lo que era malo. Tal vez Sócrates es el personaje más famoso en la historia de la filosofía. Él influenció mucho en el pensamiento europeo y él nació en Atenas y tuvo una muerte muy dramática. Tal vez todo lo que se había escrito de Sócrates era que fue inventado, así como el ejemplo de Cristo, que lo que él escribió nunca fue encontrado y pudo haber sido conversar. Sócrates en su objetivo no era enseñar nada, sino que aprendía de las personas, de modo que él no enseñaba como cualquier otro maestro que solamente enseñaba para ganar dinero. Él solamente veía y aprendía, por lo tanto se decía que su madre era una de las comadronas, que eran las que ayudaban a parir al bebé, y él unía más bien la explicación de un filósofo como una comadrona de enseñar a la gente a aprender de la vida divina. Fue acusado por introducir nuevos dioses y llevar a la juventud por caminos adquiridos. Hay comparaciones entre Sócrates y Jesús. Ellos eran considerados personas enigmáticas y ninguno de los dos dejó algo escrito y tenían discípulos. Un comodín de Atenas. Sócrates, como los filosofistas, se interesaban por el ser humano y de la vida de sus propios problemas. Sócrates hizo que los filósofos entren a casas prácticamente obligando a los demás a saber acerca más de su destino o de su vida. Él no se consideraba un filósofo, ya que no cobraba y solamente aprendía de la gente. Aparte de que los maestros, eso sí cobraban personalmente por el conocimiento correcto, conduce a acciones correctas. Sócrates decía que tenía una voz divina en la cabeza, que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo o hablaba estaba bien.
y lo que hacía mal tenía consecuencias incorrectas. Sofía había recibido un video en el que se veía la ciudad de Atenas y en el video aparecían Hilde y Alberto Knox. Alberto le dijo un acertijo a Sofía que tenía que resolver, que sacando el gran conejo blanco del sombrero de copa iba a ver, más bien significaba el castillo de la ciudad o la ciudad sobre la colina. Platón. A la mañana siguiente Sofía había despertado de golpe y pensó que el video que había visto era solo un sueño, pero porque no creía que había visto a Sócrates o a Platón, ya no consiguió dormir en ese momento y mejor bajó al callejón a ver si el perro del filósofo que le estaba mandando mensajes le había dejado alguna carta. Platón era discípulo de Sócrates a los 29 años, cuando a Sócrates lo obligaron a beber una bebida envenenada. Platón decidió seguir lo que había dejado Sócrates. Al parecer Sócrates no había escribió algo, pero con el tiempo fue desapareciendo y nadie supo de su historia.